vamos a tratar el tema de cómo repartir la edificabilidad entre los diferentes propietarios una vez que se haya determinado el reparto de la totalidad de los usos y de la edificabilidad que se va a conseguir dentro del sector. Hemos determinado ya a través de los diferentes instrumentos de planeamiento cuántos usos van a haber en este sector. Hemos determinado los propietarios existentes, por supuesto. Hemos ponderado todos esos usos y su intensidad a través del mecanismo de los coeficientes de homogeneización y hemos obtenido las unidades de aprovechamiento, y entonces nos encontramos con que en el desarrollo de este sector se van a generar una cierta cantidad de UAs, pongamos 317.162, que hay que repartir entre los receptores de esa edificabilidad. ¿Quiénes son los receptores? Todos los propietarios en proporción a la superficie que aportan y uno nuevo, el ayuntamiento. El ayuntamiento se va a llevar un porcentaje del aprovechamiento lucrativo. Vamos a suponer que es el 10%, aunque será la cifra que corresponda en la negociación o lo que figure en la legislación autonómica o en el plan parcial correspondiente. Entonces, si tenemos una serie de UVAs en total que se generan para todo el sector, de ahí le damos un 10% al ayuntamiento, nos queda por diferencia el lucrativo neto, que es el que tenemos que repartir entre todos los propietarios. Nosotros miramos, lógicamente, en una primera instancia, nuestro propio negocio. Si nosotros tenemos, vamos a suponer, el 35,56% de la superficie del sector, pues nos tocará eso deflactado con el 10% que hay que dar al ayuntamiento, pues la cantidad que corresponda. Entonces, al final, a nosotros, de esas 317.162 UAs, nos van a quedar 112.769 UAs. Y a los otros propietarios, pues 179.000. Bien. ¿Y eso cómo se convierte luego en solares? Bueno, tenemos que distribuirlas y ese es el objeto de la reparcelación en sí misma. En una primera instancia, sin pensar demasiado, diríamos, bueno, pues si yo tengo el 35%, si a mí me toca el 35% de las UAs, pues el 35% de todo. En ese sector o en ese plan parcial vamos a suponer que hubiera vivienda protegida de precio básico, de precio limitado, vivienda libre unifamiliar, vivienda libre colectiva, locales en planta baja y comercio de proximidad, lo cual no es nada de particular ni nada especialmente remarcable. Bueno, pues el 35,71% de todo eso. Si en la distribución de usos y de sus intensidades resulta que en todo el sector hay 177.000 metros cuadrados edificables de vivienda libre colectiva, pues el porcentaje que nos toca serían 62.933. Ahora bien, ¿eso se convierte en solares enteros? Me tocarán 2/3 de solar, y cuando reparte igualmente la vivienda de precio básico me va a tocar un solar para VPP básica en porcentaje proindiviso con otros propietarios. Estos temas son inabordables, así no se puede conseguir el objetivo último de un desarrollo urbanístico, que es tener edificios que se puedan alquilar o vender. Entonces, de ahí viene el mecanismo de la UA. Lo que sí es cierto es que se me han asignado 112.769 UAs y lo que tengo es que se me asigne a mí una serie de metros cuadrados de determinados usos, de manera que las UAs correspondientes sean 112.769. Es decir, yo puedo no tener VPP de precio básico al final, y sí de precio limitado,
ni locales en planta baja, ni comercio de proximidad, pero sí vivienda libre unifamiliar y vivienda libre colectiva. En fin, eso precisamente es el proyecto de reparcelación, en el que a cada uno de los propietarios se intenta asignarle los usos correspondientes que les convengan, de manera que se mantengan las UAS, eso sí es fundamental, y que correspondan con sus estrategias de futura inversión. Esto quiere decir que el proyecto de reparcelación debe hacerse consensuadamente. Aunque yo tenga el 60% del sector y pueda promoverlo, pues realmente en la Junta de Compensación debo de tratar este tema con todo el mundo para llegar a primero conocer qué es lo que quieren y luego pues intentar complacer dentro de lo que cabe. Fundamentalmente, cada propietario tiene que mantener sus UAS, pero pueden tener intereses diferentes. Por ejemplo, ahora entra un propietario nuevo a la hora de distribuir edificabilidad, que es el ayuntamiento. El ayuntamiento a lo mejor solo quiere VPP de precio básico, con los locales comerciales en planta baja que correspondan. Hay un propietario que solo quiere vivienda en bloque, aunque sea también de vivienda protegida. Hay alguno que va a querer los locales de proximidad. Otros, hay que tener en cuenta que habrá propietarios que tengan un buen porcentaje, un gran porcentaje, y otros que tengan un pequeño porcentaje, a lo mejor un 2%, un 3%, porque aportaron poca superficie. A esos, pues hombre, si puede uno evitar el darle 2 plantas de un futuro edificio de 8, pues a lo mejor a esos pequeños propietarios, si existe la posibilidad, hay que darle vivienda unifamiliar, aislada, pareada, de manera que al final todo el mundo esté más o menos satisfecho, todo el que pueda tenga solares enteros y que, digamos, no haya roces. En los mínimos casos intentar que haya los mínimos proindivisos posibles, porque eso siempre va a provocar problemas. Bueno, esto se hace. Una vez que tenga el proyecto de urbanización hecho, pues ya me pongo... No, esto hay que tenerlo claro desde el principio, porque hay que... cuando estamos planteando la Junta de Compensación, cuando estamos intentando convencer a los propietarios de que se metan en este negocio, pues hay que decirles más o menos lo que les va a tocar cuando estemos haciendo el primer análisis de viabilidad, de asignación de usos, de reparto de UAS, mucho antes de tener incluso constituida la Junta de Compensación, pero desde luego aprobado los instrumentos de planeamiento. Tenemos que responder a una pregunta que nos van a hacer siempre. Bueno, esto es muy bonito, esto es muy bonito. ¿A mí qué me toca? Yo tengo 15.000 metros cuadrados de suelo dentro de ese sector. ¿A mí qué me toca? Y eso hay que contarlo desde el principio, porque si la respuesta es a mí qué me toca, es espere usted 7 años y ya veremos, pues en fin, el propietario dirá, pues no me meto, no sé cuál va a ser mi producto. Entonces tenemos que hacer un amago de reparcelación, mejor dicho, sentar unas bases para el futuro proyecto de reparcelación y además intentando cumplir las expectativas de cada uno, lo que a cada uno le interese. Ya digo que puede haber quien quiera tener todo el comercio de proximidad porque se va a hacer una pequeña zona comercial y hay quien solo va a querer vivienda protegida, etcétera. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es un reparto a partir de la superficie bruta del sector y para cada uno de los propietarios en función de sus metros cuadrados que aporta y por lo tanto las UAS que le corresponden y quitando las UAS del ayuntamiento, el ayuntamiento a estos efectos es uno más, entonces pues esas UAS repartirlas haciendo diversos tanteos y negociando mucho. Este es un proceso en el que uno puede estar un cierto tiempo
porque tiene que conjuntar intereses que a lo mejor son distintos, a lo mejor aceptamos la primera, pero esto no tiene por qué ser así. De manera que, manteniendo las uvas de cada propietario, eso se reconvierta en usos, en metros cuadrados edificables de determinados usos. Por ejemplo, ya digo, pues el ayuntamiento solo quiere vivienda de precio básico. Pues jugamos para que, hacemos los repartos para que le toque lo más posible. A lo mejor, si esos edificios de VPP básico se piensa que van a tener locales comerciales en planta baja, pues como lo que queremos es darle un solar en el que haya que hacer un edificio, pues se le dará también uso de local comercial. A lo mejor con eso no cubrimos todas sus uvas, pues habrá que rematarlas, en este caso en el que tenemos vivienda libre unifamiliar, pues con vivienda libre unifamiliar, que luego ya el ayuntamiento pues hará lo que le parezca, lo enajenará, lo permutará, lo que quiera. Otro propietario que tiene el 43%, bueno, mi caso, yo tengo el 39,59%, pues a mí me interesa tener vivienda de precio limitado y vivienda libre colectiva toda la que pueda. Hay otro propietario que tiene el 43%, pues también los repartos que quiera. Quiere la vivienda libre colectiva, locales comerciales en planta baja, etc. Y sobre todo, hay que pensar también en los minoritarios. Quien tenga, por ejemplo, un 1 y pico % del sector, a ese es difícil darle una parte completa de un edificio, salvo que haya vivienda unifamiliar aislada, o bueno, pareada, en fin. Bien, todo esto hay que tenerlo en cuenta porque esto influye también, y hay que hacerlo desde el principio, porque influye a lo mejor en el tamaño de las manzanas. Si yo veo que tengo la superficie, la propiedad muy repartida, no me va a interesar en principio hacer grandes manzanas con edificios con 80 o 90 viviendas, porque me va a ser muy difícil repartirla entre los propietarios. A lo mejor esas manzanas que pueden venir forzadas por el plan parcial, intento hacer bloques aislados dentro de esas manzanas de 15 o 20 viviendas que me sea más fácil repartirlos entre una propiedad muy dispersa. Por el contrario, si hay 3 propietarios, pues con el 60, el 30 y el 10, pues puedo repartir con más facilidad. Y estas dificultades, estos matices, me interesan tenerlos antes de hacer el plan parcial. Por lo menos las grandes ideas. Primero porque me han servido para convencer a los propietarios de que se adhieran a la Junta de Compensación, y segundo porque me dan criterios de diseño a la hora de decirle al arquitecto: mira, vamos a intentar meter bloques relativamente pequeños, de 20 viviendas, o vamos a intentar hablar con el ayuntamiento para que nos den menos bloques y más vivienda unifamiliar. En fin, no es algo que viene definido porque alguien ha hecho un proyecto y hay que adaptarse a él. Somos nosotros, como los que promovemos el desarrollo urbanístico, los que tenemos que hacer unos tanteos previos que nos sirvan para dar orientación a los arquitectos redactores de los proyectos. Y este es un tema que es muy importante porque nos va a quitar de muchísimos problemas en el futuro.